Cuando hablamos de los viajes a la Luna surgen inevitablemente muchas preguntas. Existen teorías de conspiración que aseguran que el ser humano jamás llegó allí, y otras que plantean posibilidades todavía más inquietantes. Algunas de esas teorías pueden sonar bastante descabelladas, pero otras dejan espacio para tener dudas razonables. Incluso si sostenemos que realmente llegamos a la Luna con el Apolo 11, es posible que lo que les presente hoy les haga ver que no necesariamente se nos dijo toda la verdad. Bienvenidos a Código de Acceso. Uno de los temas más comentados en internet con miles de videos circulando es la idea de que el hombre nunca pisó la Luna, o al menos no lo hizo con el Apolo 11. Muchos hablan de que no se ven estrellas en las fotos tomadas, o que si la bandera se movía, o incluso que debajo del módulo lunar no se observa ningún cráter dejado por los motores al aterrizar. Muchas de estas afirmaciones podrían parecer inconsistentes, pero hay otras que definitivamente despiertan algunas dudas. Pero veamos qué realmente hay en la Luna. El programa Apolo, que fue el encargado de llevarnos hasta allá, tuvo una duración de unos 11 años. Oficialmente fueron 17 misiones, aunque algunos aseguran que llegaron a ser 20, si consideramos las versiones más conspiranoicas. De esas misiones, solamente desde el Apolo 11 hasta el Apolo 17, exceptuando el 13, habrían llegado a pisar el suelo lunar. En total, 12 seres humanos caminaron por nuestro satélite, pasearon a pie y también en un vehículo llamado rover, que fue llevado por el Apolo 15. Tomaron fotografías y en total trajeron cerca de 380 kilos de roca y polvo lunar a la Tierra. Además de esto, realizaron experimentos, midieron parámetros y dejaron varios objetos allá. Restos de módulos lunares, los propios rovers, espejos, sismógrafos, instrumentos de medición láser y una serie de artefactos científicos. Entre todos ellos destaca la placa conmemorativa dejada por el Apolo 11 con la inscripción: "Aquí, hombres del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna, julio de 1969 DC. Vinimos en paz para toda la humanidad". Los restos dejados por la misión Apolo son perfectamente observables. De hecho, hace poco unas imágenes captadas por una sonda de origen chino confirman la presencia de ciertos artefactos en la superficie lunar, es decir, allí realmente hay cosas. Ahora les diré que si bien el tema de las misiones a la Luna resultan fascinantes, aún lo es más si hablamos de los costos, que fueron absolutamente extraordinarios. Y esto es sumamente importante entender porque se calcula que el programa Apolo tuvo un costo aproximado de $26.000 millones en esa época, lo que hoy equivaldría a unos $220.000 millones, una cifra realmente gigantesca. Miren, para darnos una idea más clara, pensemos en que un portaaviones de clase USS Gerald R. Ford, el más moderno del mundo en la actualidad, cuesta alrededor de $12.000 millones. Con el presupuesto del programa Apolo, se habrían podido adquirir unos 18 o 19 portaaviones de este tipo, o incluso cerca de 3.000 cazas F-35 Lightning II, considerados los mejores aviones de combate del planeta al día de hoy. Nunca antes dentro del gobierno estadounidense se habrían invertido tanto dinero en un único objetivo. Se calcula que alrededor de 400.000 personas estuvieron vinculadas al programa Apolo para hacerlo posible. Y todo esto se dio en el contexto de la Guerra Fría. La Unión Soviética y Estados Unidos competían no solo por el ámbito armamentista, sino también por la conquista del espacio. Y aunque los soviéticos fueron los primeros en lograr órbitas, finalmente fueron los estadounidenses quienes lograron pisar la Luna en julio de 1969. Pero bien, todo esto son datos que fácilmente se encuentran en la Wikipedia. Entonces, es en este punto donde el verdadero enigma surge, cuando analizamos lo siguiente: ¿por qué no volvieron? El último alunizaje fue en diciembre de 1972, y si usted tiene en cuenta que el primero fue en julio de 1969, estamos hablando de apenas poco más de 3 años. Así es, poco más de 3 años para un proyecto que costó una verdadera fortuna. ¿Cuál era el objetivo real? ¿Por qué un esfuerzo gigantesco y tan costoso tuvo una duración tan corta? ¿Acaso ya no había nada más que investigar? ¿Con lo que hicieron fue suficiente para saber todo lo necesario? ¿No valía la pena perforar el suelo lunar con sondas
más profundas a unos 300 metros y ver qué hay ahí? ¿Por qué no construir una base lunar permanentemente ocupada? La gran incógnita es, ¿qué motivo les llevó a detenerse? Para muchos teóricos de la conspiración, la respuesta es que nunca llegaron a ir a la Luna, y que todo fue un montaje puesto en escena por el director Stanley Kubrick, y que pues alegan que Kubrick de alguna manera confesó en la película El Resplandor del año 1980 de que ayudó al gobierno norteamericano a simular el alunizaje del Apolo 11. Aquí en el video podemos ver que en la polera del niño figura la imagen del Apolo 11, y si uno se pone aún más analítico, los dedos del niño simulan como si estuviera cogiendo los maletines que llevan los astronautas normalmente en sus viajes. Ok, sin embargo, esta teoría pierde fuerza cuando vemos que aún existen restos del programa en la superficie lunar. Entonces, quizás sí llegaron a la Luna, pero no con el Apolo 11. ¿O es que hay algo más que se nos está ocultando? Sí, claro, todo esto es muy interesante. Y es justamente ahí, amigos, donde aparece un camino distinto, un misterio que vale la pena explorar. Esta teoría indica que la Luna ya estaba habitada antes de nuestra llegada, y no eran precisamente los soviéticos quienes estaban ahí. Y acá hay un detalle muy interesante. Como ya sabemos, los norteamericanos dejaron de enviar misiones tripuladas a la Luna, pero tampoco lo hicieron los soviéticos, ni los chinos, ni ninguna otra potencia. Y esto resulta realmente curioso porque cuando Estados Unidos detonó la primera bomba atómica, los soviéticos hicieron lo mismo. Poco después los chinos siguieron ese camino, y hasta la India terminó desarrollando su propia bomba. En otras palabras, cuando se trata de demostrar poder, todas las potencias buscan igualar o superar a sus rivales. Entonces, ¿por qué razón ninguna nación volvió a enviar personas a la Luna? Claro, hoy en día existen proyectos como el proyecto Artemis y otros planes de distintos países que buscan regresar y llevar gente. Pero durante décadas el silencio fue absoluto. Expliquemos un poco la teoría que les mencioné. Veamos, desde antes las misiones ya venían cargadas de sucesos extraños. Un ejemplo de esto lo tenemos con el Apolo 10, que orbitó la Luna en mayo de 1969. Fue la misión previa al Apolo 11, la que finalmente llevaría al hombre a pisar el suelo lunar. El objetivo del Apolo 10 era básicamente de prueba, comprobar el funcionamiento del módulo lunar y otros sistemas. Todo marchaba dentro de lo esperado, hasta que pasaron por la cara oculta de la Luna. Ya sabemos que la Luna tiene un movimiento muy particular que hace que desde la Tierra siempre veamos la misma cara, dejando la otra cara permanentemente en sombra. Pues bien, cuando el Apolo 10 se encontraba en esa zona oscura, donde no hay posibilidad de comunicación con la Tierra, ocurrió algo insólito. Los astronautas comenzaron a escuchar algunos sonidos, pero no cualquier sonido. Aquello parecía música, pero la música no correspondía con la escuchada de la Tierra. En las grabaciones internas de la nave, porque todo dentro de la nave siempre habían cámaras, micrófonos y todo se registraba. Todo. Se escucha claramente cuando uno de los astronautas le dice al otro: ¿escuchas eso? Y la respuesta fue afirmativa. Sí, suena como una música muy extraña. Este episodio quedó prácticamente en silencio durante décadas, no se habló mucho de ese momento. Y recién en 2008 se mencionó oficialmente, aunque las grabaciones originales no se liberarían sino hasta el año 2016, es decir, casi 50 años después. La explicación oficial fue que se trataba de interferencia tecnológica. Como el Apolo 10 llevaba consigo el módulo lunar, la cápsula de mando y el vehículo espacial, cada parte tenía sus propios sistemas de radio, lo que pudo haber generado una especie de acople, como cuando un micrófono se acerca demasiado a un parlante y produce ruidos extraños. Sin embargo, hay un detalle que no encaja. En el espacio el sonido sabemos bien que no se propaga. Entonces aquello no podía venir de afuera, sino que se escuchaba dentro de la propia nave, y lo más llamativo es que no se trató de un caso aislado. El Apolo 11 también registró ruidos extraños en la cara oculta de la Luna, y no solo ellos. Los soviéticos, con naves completamente distintas, reportaron fenómenos muy similares. En todos los casos, los astronautas aseguraron haber escuchado ese sonido misterioso. Entonces, ¿qué era aquello que escuchaban? ¿Por qué todas las misiones coincidían en reportar ese mismo fenómeno?
Sin duda uno de los eventos más extraños de la historia de la exploración lunar. Hasta aquí se podría decir, bueno, eran solo unos ruidos extraños y nada más. Pero lo que viene a continuación es mucho más desconcertante. Mire usted, Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la luna, hizo en su momento una declaración muy extraña. Según relató, mientras viajaban rumbo a la luna vieron un objeto brillante que parecía seguirlos. Aldrin lo observó por la ventana y lo describió como algo que permanecía cerca acompañando la nave. De inmediato hicieron la consulta al control de tierra, pero sin hablar abiertamente, pues obviamente sabían que las comunicaciones podrían ser captadas por otras personas ajenas al programa. Así que Aldrin preguntó si podía tratarse de la etapa del cohete que se había desprendido anteriormente. Desde tierra le informaron que esa parte se encontraba a más de 6.000 millas de distancia. Era imposible que eso fuera lo que estaban viendo tan cerca. Preguntó qué otra cosa podría ser, pero no hubo respuesta. El objeto estuvo acompañándolos por algunas horas y cuando lo observaron con un pequeño telescopio, la descripción se volvió aún más inquietante, pues parecía tener la forma de un libro abierto, como una gran L. Y esto lo declararon no solo Aldrin, sino también Michael Collins, el astronauta que permaneció orbitando la Luna dentro del módulo de mando, y quien además fue uno de los que también escuchó los misteriosos sonidos en la cara oculta de la Luna. Por supuesto, todo quedó registrado e informado, como ocurría con cada detalle de misión. Pero ese dato no se reveló al público en su momento. Pasaron años antes de que Aldrin hiciera la declaración y cuando lo hizo, fue duramente criticado, llegando incluso a ser tildado de fantasioso. El mundo de la ciencia lo hizo añicos y ante la presión tuvo que retractarse públicamente y aclaró que él no había querido decir que fueran extraterrestres. Dijo, solo dije que había algo ahí, al lado, cerca, y que muy probablemente se trataba de paneles solares que se tenían que desprender para poder enviar el módulo lunar. La explicación que dio pues sonaba razonable y tenía mucho sentido. Si no fuera porque había quienes habían estado en control de vuelo y vieron algo que no debía estar ahí. Uno de ellos es el Dr. David Baker, miembro del equipo de la NASA que monitoreaba en tiempo real al Apolo 11. Baker declararía que también había visto aquel objeto y aseguró que no se trataba de restos de la nave, ni mucho menos de basura espacial. El asunto es que Aldrin posteriormente dio algunas declaraciones que dejaban entrever que lo que habían visto era en efecto un ovni, en el sentido extraterrestre de la palabra. De hecho, los tres tripulantes del Apolo 11, Armstrong, Aldrin y Collins, habrían observado aquel objeto que acompañó la nave por un buen tiempo. Y en algunos reportes no oficiales se dice que usando un sextante incluso lograron calcular la distancia y estaba mucho más cerca de lo que se había estimado en un inicio. Aquí es donde las cosas comienzan a volverse realmente diferentes, porque lo que vieron no podría ser basura espacial. En aquellos años el espacio no estaba saturado como lo está ahora, lleno de restos de satélites y fragmentos de cohetes. Pero todo esto podría estar reforzado si hacemos caso a ciertas teorías conspirativas. La NASA y el propio gobierno de los Estados Unidos tenían información desde hace mucho tiempo atrás. Algunos investigadores señalan que desde 1947. Y no me refiero al famoso caso Roswell, sino al supuesto encuentro del presidente Eisenhower con seres de otro mundo. Así es. Pero esto, claro, lo veremos en un siguiente video, ¿les parece? A pesar de todo, la NASA no detuvo el programa. Tras el Apolo 11 vinieron varias misiones más. Así que uno podría pensar, si vieron o no vieron un objeto extraterrestre, simplemente lo ignoraron y no le importó a la NASA, y continuaron enviando sus astronautas a la Luna. Pero entonces, ¿qué fue lo que realmente impidió que siguieran adelante? Y es allí donde el misterio se vuelve todavía más extraño. A finales de los años 90 surge una supuesta comunicación, que fue presuntamente captada por un radioaficionado en algún punto remoto de Australia. Este individuo afirmaba haber interceptado una cierta comunicación extraña, un diálogo que no correspondía a ninguna transmisión pública conocida. Antes de continuar es importante dejar esto muy en claro.
Esta información o esta historia forma parte del mundo de las teorías conspirativas, ha sido desmentida y negada en múltiples ocasiones. Y es obvio que no existe un reconocimiento oficial de su autenticidad. Así que no estoy diciendo que sea verdad, simplemente les estoy compartiendo la información tal cual circula en esos entornos. El supuesto diálogo, si es que existió, es inquietante. El diálogo al que me refiero es el siguiente, lo vemos en el video. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Affirmative. We have it. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it is really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich and pretty spectacular. God, what is that there? That's hollow. What the hell is that? Go tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Lose communication. Bravo Tango. Bravo Tango. Select Jezebel. Jezebel. Yeah. But this is unbelievable. We call it off. Bravo Tango. Bravo Tango. Supuestamente esta es la comunicación que hubo justo después de que los astronautas descendieran del módulo lunar y comenzaran a caminar en la superficie. Se dice que en ese momento habrían notado que estaban siendo observados. Sin embargo, esta comunicación no está reconocida y presenta múltiples contradicciones. Las agencias oficiales sostienen que es un bulo, algo inventado sin base real. Incluso aseguran que sería imposible haber interceptado sus comunicaciones desde la Tierra, lo que en teoría bastaría para desmentir todo, y digo realmente todo lo dicho. Excepto que hay una comunicación que sí fue interceptada. Larry Basinger, este radioaficionado estadounidense que justo el 23 de julio de 1969, o sea 4 días después del despegue del Apolo 11, logró captar una comunicación con su propio equipo casero en VHF, ahí en su casa, y fueron alrededor de 35 minutos de conversaciones entre los astronautas. Bueno, aunque claro, en ese momento no se hablaba de nada extraño, simplemente era una comunicación con control de vuelo, pero Basinger informó a un periodista. La nota se publicó y ambos se hicieron muy conocidos. Finalmente, la propia NASA reconoció que aquella grabación era real. Esto demuestra que no era del todo imposible que alguien interceptara las transmisiones y pueda haber oído aquello. Es a partir de ahí que surge la otra parte de la historia. Aunque la comunicación ha sido catalogada como falsa y sin origen verificable, hay quienes la han retomado. Uno de ellos fue Bill Tompkins, en su libro Seleccionado por los extraterrestres. Así es como se llama el libro. Tompkins afirma que estuvo presente y escuchó aquella conversación. Él aseguraba formar parte de un grupo en Houston como contratista de TRW y también vinculado a la empresa Douglas. Las afirmaciones de Tompkins cuanto menos resultan sorprendentes, salvo que efectivamente este hombre fuera quien realmente decía ser. En esta publicación Tompkins hablaba de las frases supuestamente dichas en la Luna y aseguraba que ellos ya lo sabían. Y ya lo sabían porque, según él, desde 1947 ya existía conocimiento sobre presencias no humanas. Y no se detiene ahí. Tompkins afirma además que aquel encuentro en la Luna no fue casual. Sostiene que la misión no tenía propósito exclusivamente pacífico, sino que formaba parte de un programa llamado NOVA. De acuerdo con Tompkins, el programa NOVA tenía como objetivo establecer una base lunar de la Armada estadounidense, una base militar, que en su punto máximo podría albergar unas 10.000 personas. Esta base estaría equipada no solo con armamento defensivo frente a posible presencia extraterrestre, sino también con armamento ofensivo para eventuales conflictos con otras naciones con las que estuviera Estados Unidos en guerra. Además,
Parte del proyecto era establecer algo como un refugio seguro frente a un posible evento nuclear en la Tierra. Si lo pensamos fríamente, no suena tan descabellado. ¿Por qué gastar el equivalente a 18 fortalezas de portaaviones y un presupuesto enorme solo para traer 380 kilos de roca lunar? Científicamente fue valioso, claro, y no se puede negar, pero ¿qué tal si ese gasto gigantesco tuvo como objetivo final establecer una base militar? No sería tan extraño, ¿verdad? En los años 80 Estados Unidos desarrollaría la Guerra de las Galaxias, que era un mecanismo o un sistema espacial para interceptar y destruir los misiles soviéticos en caso de ataque nuclear. Ok, pero ¿qué pasaría si en la Luna se hubiera instalado cohetes nucleares? ¿Y qué ocurriría si en la Luna hubieran instalado refugios seguros para altos cargos del gobierno de los Estados Unidos? Es decir, que no pudieran ser alcanzados ante una posible tercera guerra mundial. Bajo esa óptica, ya no suena tan disparatado. Eso es precisamente lo que Tompkins asegura, que el verdadero objetivo era establecer bases nucleares, instalaciones seguras y puestos militares en la Luna, pero que según él, esto no fue bien recibido por los que ya estaban ahí. El famoso "ellos ya están aquí", atribuido a Armstrong, en esta interpretación no significa un descubrimiento repentino, sino la confirmación de algo que dentro de la NASA ya se sabía, que había presencia previas en la Luna, pero estas no estaban de acuerdo con la instalación de bases militares. Tompkins incluso asegura que presenció la transmisión en vivo, vio las cámaras, las imágenes enviadas por las cámaras de las naves y llegó a dibujar lo que observó. Según su relato, toda esta información fue clasificada como más allá de alto secreto. Las evidencias fueron destruidas y se puso en marcha un programa de desprestigio contra cualquiera que hablara del tema. Quien se atreviera sería relegado al baúl de lo ridículo. Bueno, tiempo después, Bill Tompkins aseguraría que tanto Armstrong como Aldrin, los propios protagonistas del Apolo 11, le confesaron que realmente habían visto algo en la Luna. Según él, esa información la obtuvo en una conversación privada, e incluso circula la versión de que un científico, tras la cuarentena de 21 días a las que fueron sometidos los astronautas luego que volvieron a la Luna, logró entrevistarlos. En esa ocasión, Aldrin y Armstrong habrían admitido haber observado algo extraño allá arriba. El asunto es que luego del Apolo 11 vino el Apolo 12 y el fallido Apolo 13 hasta llegar al Apolo 17. Luego dejaron de ir porque es posible, como les comenté, que hayan sido prohibidos por los ya ocupantes ahí arriba. Por ello, los soviéticos tampoco lo intentarían. ¿Para qué? Si sabían que igualmente les pasaría lo mismo y no podrían poner ninguna instalación militar. Así que ya no habría sentido. Sin embargo, con todo lo ya comentado, lo más sorprendente estaba aún por llegar. Veamos. En 1979, dos científicos soviéticos, Alexander Shcherbakov y Mikhail Bazin, pertenecientes a la Academia de Ciencias, publicaron un artículo explosivo en la revista Sputnik. Su teoría es que la Luna no es un cuerpo natural, sino una estructura artificial. Sus afirmaciones eran muy raras, y era así, claro, porque la física y los cálculos matemáticos mostraban anomalías. La corteza lunar parecía demasiado delgada, el manto demasiado ligero y el núcleo sorprendentemente pequeño. Entonces, la Luna era un objeto sólido. Pero ellos aseguraban que no, que algo no cuadraba. Su teoría se basaba en dos hechos registrados por las misiones Apolo. El primero fue con el Apolo 12. El módulo lunar fue estrellado de manera intencional contra la superficie para provocar un golpe y así poder estudiar el impacto. El resultado fue que la Luna resonó como una campana durante 45 minutos. Un eco registrado por los sismógrafos colocados previamente por el Apolo 11. Desde el centro de control describen que sonó como una campana, y no se olvide que la Luna es gigantesca y el módulo lunar es apenas una pequeñez, y sin embargo la Luna resonó durante 45 minutos. Y lo segundo ocurrió un año después con el Apolo 13.
que tuvo que abortar su misión por problemas técnicos. Sin embargo, lanzó contra la Luna el cohete desechable Saturno. El impacto produjo un efecto aún más desconcertante. La Luna volvió a sonar, pero esta vez durante más de 3 horas y tuvo como un eco, como si hubieran golpeado un enorme disco metálico. Los soviéticos concluyeron que eso solo era posible si la Luna fuese hueca, lo que implicaba que podría tratarse de una gigantesca estructura protegida por una gruesa capa de polvo y roca que funcionaba como blindaje frente a meteoritos. Y sumaban además otro detalle: los cráteres lunares eran demasiado superficiales, no eran muy profundos en comparación con su diámetro. Es decir, ellos aseguraban que muchos de los cráteres lunares eran exageradamente grandes en diámetro, pero apenas de baja profundidad, de apenas 2 o quizás 4 kilómetros como mucho, como si hubiese una coraza metálica abajo que protegiese a la Luna. La conclusión de Shcherbakov y Bazin era radical. La Luna no solo era artificial, sino que en algún momento pudo haber sido una nave colosal, quizás abandonada hace miles de años. Suena extraño, pero si conectamos todas estas piezas, los testimonios de astronautas, las comunicaciones captadas, los cálculos científicos y las hipótesis soviéticas, surge una idea inquietante: que el programa Apolo no fue únicamente una aventura científica, sino también el inicio de un proyecto de colonización y de uso militar de la Luna. Un plan para instalar bases nucleares, refugios de élite en caso de una tercera guerra mundial y por supuesto para adelantarse a los soviéticos en la carrera por dominar no solo la Tierra, sino también el espacio. Sin embargo, al llegar allá arriba y encontrarse con que ya estaba ocupada, la historia habría cambiado, y no me refiero necesariamente a que hallaran estructuras visibles o bases construidas, sino a que, según estas teorías, se toparon con visitantes del cosmos. Eso habría obligado a retractarse, cambiar los planes y desistir del proyecto original. Todo eso de acuerdo con quienes sostienen, por supuesto, esta hipótesis, que claro, pues conecta con todo: los sonidos que escucharon, los objetos extraños que observaron, las pequeñas luces que los siguieron, y así como los informes de múltiples misiones espaciales, incluidas algunas soviéticas, claro. Incluso con aquellas grabaciones que, en teoría según la NASA, no podrían haberse captado desde la Tierra, pero que paradójicamente ese mismo año un simple radioaficionado logró interceptar con un equipo casero. Ahora bien, si usted mismo en este momento busca estas teorías en cualquier motor de búsqueda, encontrará miles de páginas serias, muy serias y bien documentadas, que explican una por una por qué todo lo que se ha mencionado hasta este momento es falso. Y aquí yo me pregunto y les pregunto también: ¿no resulta curioso que se invierta tanto esfuerzo para desmentir algo que supuestamente no tiene importancia? Raro, ¿verdad? Pero algo sí me queda muy claro: gastar miles de millones solo para traer rocas parece una excusa demasiado simple para una empresa tan colosal. Tal vez la verdadera razón del viaje nunca estuvo escrita en los reportes oficiales, sino en lo que decidieron callar. ¿Usted qué piensa?